Bueno, vamos a seguir, gracias Fernanda. Tenemos un panel de un nutriente más que conocido, de fósforo. Para eso vamos a tener a los dos súper especialistas de fósforo y primero se los voy a presentar a ellos. En primer lugar, Gerardo Rubio, además de tener que enseñarme a mí lo que era la ciencia cuando era un agrónomo recién recibido y sabía muy poco de agronomía y menos de ciencia. Gerardo es doctor en Ciencias Agropecuarias de la UBA, de la Facultad de Agronomía, el primer doctor de la Facultad de Agronomía de la UBA. Tiene un postdoctorado en Penn State. Es director actualmente del INBA, así como le decimos nosotros, el Instituto de Biociencias Agrícolas Ambientales. Es investigador principal de CONICET. Es profesor titular de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y es profesor visitante también en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. Y Fernando, bueno, presentar a Fernando en este ámbito es como contarles quién es Messi, pero voy a tratar de seguir el protocolo. Fernando es ingeniero agrónomo, egresado de la UBA también, tiene su maestría y su doctorado en Kansas, en la Universidad del Estado de Kansas. Fue investigador del INTA, de la Estación Experimental de Balcarce, y por mucho tiempo director regional del IBNI, el Instituto Internacional de Nutrición de Plantas. Actualmente es consultor privado en el área de fertilidad y manejo de suelos y en nutrición de cultivos y profesor libre de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es presidente de la Comisión de Fertilidad de Suelos y Nutrición Vegetal de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo y lo más importante es asesor técnico experto fertilizar y el coordinador académico principal de este simposio. Entonces vamos yo les voy a hacer una pequeña introducción y después los voy a dejar con ellos que son los que de verdad saben. En el marco de una campaña, este panel nació como en el marco de una campaña que tiene Fertilizar que se llama SUMAPE. Y un poco Hamlet hace muchos años, cerca del 1600, lleno de enojo porque el tío había matado al padre y con una masa de fósforo y calcio en la mano, se planteó una de esas preguntas que quedaron para siempre, se cuestionó su verdadera existencia. Hoy, 400 años después de eso, tenemos una pregunta o un dilema casi tan trascendental como el que se hizo Hamlet, un poco menos trágico, pero casi igual de trascendente, y que nos preocupa a todos los que tenemos que ver con la conservación de los suelos y la nutrición de los cultivos, que es qué queremos ver y qué es lo que no queremos ver con respecto a lo que pasa en el fósforo del suelo. La misma pregunta de ser o no ser tiene que ver con la colisión de lo que pasa en la vida, con lo que pasa en la realidad, contra los valores o los principios. Eso es fue lo que desencadenó un poco la reacción y la duda de Hamlet. Y en el fósforo parece que estamos en un camino algo parecido. Lo que nos mostró Hernán y que venimos viendo y que se viene confirmando es que se están quedando los suelos sin fósforo. Un poco más, un poco menos, campaña tras campaña, nos vamos quedando sin fósforo. No es nuevo, no pasa solamente en la región pampeana, mostró también Hernán la publicación del equipo de él, de lo que se vio, los resultados del NOAA y del NEA, resultados muy parecidos, las tendencias más o menos son las mismas, los colores verdes se transforman en amarillos, los amarillos en naranjas y los naranjas se transforman en rojos. Con la pequeña cuestión es que si hacemos zoom y miramos los números a los que estamos bajando, son números menores a 10 o 15 partes por millón, es decir, que nos estamos moviendo hacia zonas de deficiencia. Las deficiencias empiezan a aparecer y se empiezan a sumar. No estamos bajando a cualquier nivel. La razón, el culpable tiene medio poco para defenderse, son estos gráficos que mostró Hernán rápidamente, que nos muestran que a nivel de producción cuánto aportamos de lo que extraemos, esos famosos gráficos de reposición versus extracción, que en todo el mundo se hacen al revés, nosotros los hacemos así, como para que quede claro, si estuviéramos en el 100%, a medida que pasan los años, estaríamos reponiendo todo lo que extraemos. Por supuesto, estamos bastante por debajo de eso. El promedio no supera apenas el 50% de reposición de fósforo. Argentina tiene una tradición probablemente derivada de haber heredado esos suelos donde siempre crecen las plantas, ese suelo tradicionalmente, históricamente muy rico. La
hay una buena noticia, que es que la tendencia es algo ascendente, ¿sí? No tan ascendente como quisiéramos, o no con la velocidad que quisiéramos, pero es ascendente. No por el pico ese que mostró Hernán del 2022, que fue un pico, bueno, porque por la seca, que quedó mucho más nutriente en el suelo de otros años, pero hay cierta tendencia lenta hacia crecer, o sea, se va madurando el mercado. La mala noticia, por supuesto, es que estamos vendiendo las joyas de la abuela o la comodidad de los nietos, como lo querramos decir, ¿no? Estamos vendiendo un poco el futuro de la producción, como dijo Martín, se produce con nutrientes. No hay producción sin nutrientes. Las estimaciones más reales dicen o dan un valor muy aproximado de que se exportan 6 kilos, o el desbalance en realidad, por hectárea por año son 6 kilos, que si uno lo lleva a las 33 millones de hectáreas que se sembraron en la última campaña entre trigo, soja y maíz, da unas 200.000 toneladas de fósforo elemento, que es aproximadamente 1 millón de toneladas de fertilizante, en un mercado que no llega a 5 millones de toneladas, y sin querer comparar como se tentó Roberto, es un número muy alto. Con un súper pequeño paréntesis, es que Argentina no tiene yacimiento de fósforo, o sea, salvo que se encuentre, que todavía no se encontró, Argentina no tiene. Entonces, cualquier fósforo que en el futuro se precise o se precisa ahora, tiene que ser importado, ¿sí? Con el nivel, con la complicación logística, más allá de la cuestión de la soberanía, que le mostró Roberto, que implica la importación o la compra de un fertilizante desde afuera. Ahora uno podría pensar que, bueno, les debe pasar a todos los países que producen alimentos, las plantas absorben nutrientes, se llevan más, no hay ningún problema con eso. Los precios de los fertilizantes son caros, de los commodities son demasiado baratos, los granos, bueno, entonces se podría pensar, bueno, le debe pasar a todos los países. Como siempre, Argentina es bastante único en el mundo, bastante diferente, siempre tenemos nuestra cuestión diferente, y no solo lo vemos nosotros, cuando vemos las revisiones de afuera, claramente los investigadores de afuera resaltan que Argentina es uno de esos países que dentro del concierto de países que producen alimentos en serio, en cantidad, es el país que por lejos está siempre por debajo de la reposición de nutrientes de todos en general y del fósforo en particular. Si yo les muestro un mapa de balance de fósforo, exportación versus reposición, y no les muestro la escala, perfectamente ustedes imaginarán cuáles son los rojos y cuáles son los azules, ¿no? Argentina junto con Guyana, que vaya a saber por qué tiene ese problema de superextracción, debe haber muchos argentinos produciendo en Guyana. Y estos países que terminan con Istán, tampoco no creo que haya muchos argentinos ahí, pero salvo esos países que estamos en rojo, después hay países, por supuesto, con desbalance. Los países africanos, muchos tienen desbalances de nutrientes, pero nuestros colores son más rojitos, son bastante más rojos. Bueno, uno podría pensar, bueno, no pasa nada, desbalance, pero si las plantas siguen creciendo y las cosas siguen, no pasa nada. Ahora la cuestión es, ese desbalance, ese agotamiento, ¿lo podemos ver fácilmente a escala de lote? Bueno, cuando uno ve deficiencias a escala de lote, la verdad es que cuando las ve, porque la mayoría de las deficiencias de los nutrientes en general y de fósforo en particular son subclínicas, es decir, uno no ve nada, pero en realidad hay deficiencia de fósforo. Y cuando las llegamos a ver al final del camino, es porque ya es tarde o porque la cuestión ya es extrema. Salvo con ensayos, con los ensayos a veces nos permiten ver estas cosas. Por supuesto, no podemos poner un ensayo en cada lote de producción. Nahuel siempre propone, bueno, que el productor o que el asesor ponga un ensayo en la puerta donde pasa el técnico todos los días cuando empieza y que haga franjas, ¿no? Esa es un poco la recomendación de Nahuel, que me parece muy piola. Pero salvo que tengamos ese tipo de ensayos, después con la cosecha de los ensayos se ve también, es la respuesta, pero a simple vista no siempre se ven como estos ensayos, que son ensayos de larga duración, por supuesto. Bueno, no importa, las plantas no lo dirán, pero podemos acudir al análisis de suelo, al famoso análisis de suelo, donde tanto tiempo insistimos que es una herramienta barata, es una herramienta de bajo costo, que da mucha información, que sirve para un montón de cosas, siempre estamos pensando que tenemos una baja uso del análisis de suelo, muy bajo uso del resultado. Es decir, bueno, usemos análisis de suelo. Entonces tenemos que pensar qué tenemos en el pack de herramientas de análisis de suelo para estudiar la nutrición fosforada. Y casi lo único que tenemos, por lo menos a nivel comercial, es el fósforo Bray, el fósforo extractable, ¿no? Que se llama Bray porque el extractante es el Bray Kurz 1 que tenemos en la región pampeana. Entonces podríamos pensar, bueno, con el fósforo Bray quizás nos puede ayudar para decir, bueno, estamos bien o estamos mal. ¿Qué pasa con el fósforo Bray? ¿Es suficientemente sensible a estos desbalances, a estos agotamientos?
Los resultados nos parecen indicar que no. Este es un trabajo que seguramente lo recuerdan de otros simposios, el trabajo de Florencia Sucunza y bueno, varios de los que están acá, donde lo que muestra es cómo se mueve el fósforo Bray en situaciones donde le voy poniendo más de lo que poniendo más de lo que extraigo, que es del 0 a la derecha, la flechita verde, o cuando extraigo más de lo que repongo, la flechita roja. ¿Cómo funciona el fósforo Bray en esos dos casos? Bueno, lo que se ve claro es que cuando los valores de fósforo son altos y voy hacia el lado de la reposición, las tendencias son súper marcadas. Cuando me empiezo a meter en los valores bajos por agotamiento de fósforo, las tendencias son mucho más chatas y ya la bajada no hace justicia. Ya no representan con tanta claridad el agotamiento de fósforo, porque claramente el fósforo Bray no refleja muchas de las fracciones más resistentes del fósforo, entonces no lo ves. Es invisible para el fósforo Bray la fracción resistente, pero el suelo se va agotando. Bueno, entonces parecen todas malas noticias, pero no son todas malas noticias. Hay una buena noticia, que es que los trabajos también nos muestran que si nosotros aplicamos por sobre lo que exportamos, el fósforo se recupera. El fósforo tiene muy poco lugar, ahora Gerardo lo va a explicar mucho mejor, pero el fósforo tiene muy poco lugar a donde ir, más allá que irse por los granos. Entonces, si nosotros lo ponemos, el fósforo de alguna manera va a quedar en el suelo. El suelo tiene muchos sitios donde retener fósforo. Y los valores de fósforo se pueden recuperar en cantidad y también en calidad. ¿Sí? El frasco, cuando se llena un frasco, es como llena un frasco de caramelos, de ese tipo de frasco de caramelos, donde yo voy aumentando la cantidad, pero también voy aumentando la facilidad de agarrar el caramelo. El caramelo de arriba es más fácil de agarrar que el caramelo que está abajo. Lo mismo pasa con el fósforo. Las fracciones cuando aumentamos los niveles de fósforo Bray, las fracciones se vuelven más disponibles. Por supuesto, Gerardo ahora va a hablar mucho más de eso. Entonces, en este dilema que tenemos de la realidad, que nos estamos quedando sin fósforo, y nuestros valores, y los valores que seguramente compartimos todos, que es que queremos suelos bien nutridos, suelos saludables, suelos que puedan hacer crecer a las plantas, suelos fértiles, decidimos hacer una campaña que promueva, con datos probados, que promueva el uso del fósforo, ¿sí? Que promueva la aplicación del fósforo. Y dimos lugar a la campaña, lo que se llama el programa SUMAPE. En 2 minutos le cuento el programa SUMAPE y ya lo dejo con Gerardo. El programa tiene básicamente, como cualquier campaña, 2 partes. Una parte de armado de datos, porque la idea era juntar datos probados y después salirlos a contar, tratar de explotarlos lo más posible. Para el armado de datos tuvimos una compilación excelente de Martín, que ya no sé dónde anda, donde armó inicialmente un núcleo duro de información de altísima calidad técnica, por supuesto de toda información científica publicada en publicaciones con referato. Eso fue la generación del núcleo duro, que luego lo editamos en Fertilizar, y simplemente lo que hicimos fue separarlos en fichas técnicas totalmente independientes con distintos temas, todos que tengan que ver con el fósforo, ¿no? La fertilización, qué pasa con el fósforo en el suelo, qué pasa con el fósforo en las plantas, de lo más básico hasta el último punto, incluyendo análisis económicos, y con énfasis, en principio, en los cultivos de soja y la producción de forrajes, 2 puntos alfalfa, por la relevancia económica y productiva que tienen estos dos sistemas y aparte porque son cultivos muy demandantes de fósforo. Toda esa información luego fue transformada, adaptada y súper expandida a través de distintas vías de comunicación. Por supuesto, la principal vía de comunicación fueron las redes sociales porque es la forma donde hoy en día la comunicación llega más fácilmente, pero no fue la única herramienta, pero por supuesto fue eso en un trabajo exhaustivo, muy largo, en las manos de Augusto, que ahora se fue, y que logró finalmente una gran penetración, pero todo a través de distintas herramientas. Toda esta información está en la página web de Fertilizar, pueden descargarla, hay un formulario de contacto, y esto por supuesto que no lo hicimos solo, le tenemos que agradecer a la compañía OCP o ACP, andan por ahí los chicos de OCP, porque la verdad que ellos nos ayudaron por supuesto con medios económicos, con medios humanos, con mucha materia gris, así que no estuvimos solo trabajando con esto, sino que también estuvimos con la gente de OCP, a las que le agradecemos. Bueno, la última cosa que les pido antes de retirarme es que nos ayuden a continuar con la campaña, a seguir expandiéndola. Empezamos con el fósforo, ya sabemos que no es el único nutriente en el cual estamos en deuda, hay muchos otros nutrientes y por supuesto sabemos que cuando la fertilización es balanceada, cuando metemos muchos nutrientes en el combo, la cosa sale mucho mejor. La agronomía funciona mejor. Así que bueno, con eso yo cierro este súper resumen. Yo la verdad que de fósforo no sé tanto como ellos dos. Sé que hay fósforo rojo, blanco y negro, que es una linda combinación, pero lo voy a dejar ahora a Gerardo, que le va a explicar mucho mejor qué pasa con el fósforo.